Bienvenidos, maestras, maestros, a la parada 3. Esta parada tiene por título Normatividad. Y es importante porque después de este recorrido que hemos ido haciendo sobre aspectos de autocuidado, de comunicación con el colectivo, de revisar la teoría, de generar acciones y un propósito, un elemento fundamental es conocer la normatividad vigente que va a arropar a toda la ruta socioemocional y que refiere a la localidad en la que me ubico. Por ello, los invitamos a recorrerla. Las ideas claves de esta parada son: la primera, que para articular en la escuela todas las funciones hacia la educación socioemocional es importante incorporar los protocolos oficiales para atender las situaciones críticas o de contingencia. Existen una serie de acuerdos secretariales, de normas oficiales que tienen como objeto orientar las acciones de las maestras, los maestros y las autoridades, es decir, nos aportan un marco de referencia para proceder y arropar nuestras decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos solos ni desde la teoría y no estamos solos como comunidad. También existe la norma y la norma hay que articularla en favor de cada una de las acciones. Es la que va a respaldar cada una de las situaciones que elaboremos respecto a nuestra ruta socioemocional. La normatividad, recordemos también que tiene temporalidad. Por ello es importante durante esta ruta hacer una exploración de aquella que sea vigente. Incorporar cuáles son los componentes pertinentes para el establecimiento de la ruta con base en los protocolos, apoyos y recursos que la normatividad nos ofrece. En ese sentido, ¿qué preguntas nos haríamos en esta parada de la ruta? La primera pregunta es: ¿todas y todos conocemos la normatividad vigente en torno a lo socioemocional en la escuela? ¿Hay normatividad vigente en torno a lo socioemocional? ¿Conocemos los diferentes niveles de actuación dentro de esa normatividad? ¿Qué me corresponde a mí desde la función que estoy desarrollando en la comunidad escolar? ¿Cómo puedo apoyar lo que le corresponde a los otros? Porque estamos en todo momento pensando en un sentido de comunidad. Entonces, no porque a mí me corresponda algo, yo me separo de lo que le corresponde al otro. No, somos una comunidad, de tal manera que es importante que sepa lo que me corresponde y lo que le corresponde al otro para articular los esfuerzos y poder hacer un trabajo que abone a la educación socioemocional. ¿Quién se encarga de mantener estos protocolos actualizados y a la mano en la escuela? ¿Hay responsables designados para actuar de forma inmediata en caso de algún asunto inesperado, de algún episodio vivencial fuerte en lo socioemocional en la escuela? ¿Cuáles son los protocolos para canalizar casos críticos? Porque recordemos los niveles de acción, vamos a encontrar casos críticos frente a este regreso a clases. ¿Hay protocolos? ¿Quién los tiene que implementar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer desde mi función particular para poder ayudar al otro? ¿Todos y todas conocemos esos protocolos y tenemos claro nuestros niveles de acción? ¿Hay instituciones o profesionales que puedan apoyar a la comunidad en casos críticos o inclusive a este regreso en general? Esas son las preguntas que nos van a acompañar durante esta parada de la ruta. En Manos a la Obra, justo lo que vamos a hacer como fundamental es la creación de un organizador gráfico, visual. Recordemos que es importante que toda la comunidad conozca esta información, para que cada uno tome el rol que le pertenece frente a una situación que podría ser crítica o que simplemente requiera cierta atención de otros elementos del colectivo escolar. En este organizador tienen que emerger de manera clara cuáles son los protocolos vigentes, oficiales, para que podamos entonces intervenir en cualquier situación. Esta normatividad tiene que ser más allá de una recuperación, tiene que posicionar o favorecer la discusión entre los colegas. Es imposible que conozcamos la normatividad solo como una repetición. Hay que socializarla, hay que integrar, hay que entender, hay que asumir el rol que yo guardo. Entonces el centro otra vez es una participación activa y democrática, pero ahora lo que se pone como ese elemento de debate es la norma vigente. Asignemos responsables para actuar. Tal vez la norma no los asigna, pero estamos dándonos cuenta que es fundamental la atención socioemocional y más en casos como el que estamos atravesando. Por tanto, hay que tomar un rol, asumir qué función me toca y proceder a mapear también cuáles son los recursos disponibles en la comunidad para que puedan integrarse a estos protocolos y sobre todo a las acciones específicas. En esta parada vamos a encontrar solamente una actividad.
Insisto, tú puedes proponer algunas otras. Esta actividad puede resultarte general y puede que al interior desarrolles algunas otras, pero el centro principal de esta actividad, que es en un tenor colectivo, porque la intención es entre todos conozcamos la norma, discutamos la norma y tomemos un rol frente a esa norma. Lo importante, por tanto, es que estemos todos en una socialización. El tiempo para esta actividad, una vez más, es aproximado dependiendo de los procesos que cada uno requiera. Probablemente en la indagación de la norma requiramos algún tiempo individual o no. Eso dependerá del conocimiento que el colectivo escolar tenga sobre la normatividad vigente de su localidad. Vamos a comenzar con una reflexión. Pensando en el contexto de tu localidad, discutan ¿para qué sirve la norma? ¿Hay algún aspecto que permita la implementación efectiva en el contexto en el que me encuentro de la escuela y que se contemple? ¿La hay o no la hay? Planteemos algunos casos, porque de pronto eso es lo que nos ayuda a empezar un tanto a romper el hielo. Una vez que retomar estos casos específicos que hemos atravesado durante la profesión docente, nos han hecho darnos cuenta de cómo nos hace falta tal vez conocer algo respecto a la normatividad. Ahora les pedimos que pongamos manos a la obra y exploremos qué es lo que sabemos y exploremos también cómo podemos agruparlo en un organizador gráfico que ayude a que toda la comunidad conozca la normatividad referente, vigente y focalizada en tu localidad. Para ello te proponemos que trabajes en equipo. Recordemos que todos estos trabajos en equipo y colectivos son sugerencias. La intención es que por lo menos te agrupes con un colega por algún medio digital y comiences un poco a elaborar estos productos. La intención es un organizador gráfico. Tú puedes elegir la naturaleza del organizador, aquel que te ayude mejor a representar cuál es la normatividad vigente, cuáles son los roles que se relacionan con esa normatividad y cuáles son las acciones en específico que se tendrían que ir realizando. Es importante enlistar los protocolos de normatividad federal y estatal para el manejo de casos psicopedagógicos o psicológicos críticos en la escuela. En esta parte te sugerimos otra serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué hago si una o un estudiante sufre un colapso nervioso? ¿Qué hago si se insultan entre estudiantes? ¿Qué hago si sé que un estudiante está sufriendo acoso, violencia o bullying? ¿Y qué pasa si es un maestro, si no es un estudiante, si es un colega quien está sufriendo un colapso? Recordemos que la intención de esta ruta es humanizar nuestra profesión, saber que cada uno de nosotros también podemos atravesar estos procesos. Y es importante también saber que tengo una comunidad que me puede respaldar en dado caso, o que yo puedo respaldar a mis colegas, a mi comunidad, en caso de que un adulto sea el que atraviese esto. Pero lo importante aquí, además de ese reconocimiento, es notar qué dice la normatividad al respecto. ¿Quién sería quien tendría que poner la acción inicial y cómo aviso a los otros o cómo comparto? Estas preguntas son simplemente como para un poco abrir el debate, abrir la búsqueda y empezar a focalizar y canalizar cuál es esa normatividad que me arropa y que puedo incorporar también como parte fundamental de esta ruta. El trabajo en equipo tuvo la intención de que fuera un trabajo como más en corto, donde permitiera que cada uno entablara y recuperara ciertos elementos de la norma. Ahora vamos a entrar en un trabajo más generalizado, donde el organizador hable de todos los aspectos que retoma el colectivo en general. Debemos contemplar, recordemos, protocolo vigente, recursos o alianzas en la comunidad y en la localidad que me ayudan en ese protocolo, qué hacer en caso de emergencia. Tenemos números, qué números a la mano podemos tener para la actuación de otros agentes de la comunidad que nos puedan ayudar y quién es el responsable de cada cosa. Es indispensable posicionar a un responsable, porque si no, pareciera que esto se queda todavía en la ambigüedad y lo importante es que asumamos que va a haber un responsable, pero cada uno de nosotros guardamos un rol, incluidos los estudiantes. Es importante también sensibilizar al estudiante de que él también guarda un rol en este aspecto de los protocolos que se tienen que llevar a cabo. Para recuperar algunos ejemplos de ciertas escuelas, Marlene nos va a contar su experiencia respecto a esta actividad. Es muy interesante ver cuando un colectivo trabaja recuperando estas normas y tratando de hacer un mapa que no se detenga en los protocolos, que no se detenga en la normatividad, sino que lo trate de mapear. Y en este primer ejemplo les quiero mostrar cómo lo hicieron en forma de columnas
y fueron identificando que sí existía en la escuela protocolos e incluso organizaciones amigas que podían proveer de apoyo psicológico. Aquí en la normatividad de las escuelas hay que ver qué es lo que aplica en cada entidad federativa y dentro de la normatividad de la Secretaría de Educación Pública. También identificaron que sí sabían qué hacer todos si había alguna situación familiar, si un niño llegaba con un signo claro de abuso físico o incluso abuso emocional. Y también qué pasaba si empezaban a tener algún tipo de, más que retraso, de que se empezaran a quedar atrás en los aprendizajes o que empezaran a faltar mucho a la escuela, ¿no? Esto es importante destacar lo que sí tenemos. Al mismo tiempo, esta escuela se da cuenta de que no tiene protocolos para emergencia, para urgencias e imprevistos, tales como un sismo o que la escuela tenga que cerrar de pronto, como nos sucedió ahorita en la pandemia, etcétera. Recordemos que en las escuelas quizás hay máquinas que apagar o que resguardar, o pues hay plantas que alguien debe cuidar, etcétera. Pero pues también hay imprevistos de otro tipo que tienen que ver con la seguridad física y psicológica de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hablaban un poco sobre situaciones como que ya les han sucedido, el que algún niño de los pequeños de repente se meta algo a la boca y empiece a asfixiarse, pues ahí hay que preguntarse si todos los docentes cuentan, por ejemplo, con entrenamiento de primeros auxilios, hay que preguntarse si los docentes, si el docente tiene que salir a pedir ayuda o a auxiliar a ese niño o niña en particular. ¿Quién se hace cargo del resto de los niños, sobre todo cuando son pequeños, en preescolar y en primaria baja, ¿no? Pero en secundaria también, en secundaria, por ejemplo, ahí ya podemos integrar al grupo. Los mismos niños tendrían que saber qué hacer, ¿no? Ustedes como docentes muchas veces se encuentran solos en un aula y a veces esa aula incluso está alejada, ¿no? de dirección o de donde hay que pedir ayuda. En algunos de las escuelas que conocemos también quizás la señal del teléfono no llega, no sería tan fácil comunicarse con otro adulto, ¿no? Entonces, prever todo este tipo de situaciones. Ellos se dan cuenta también que no tienen protocolos, están en un lugar donde hay víboras y arañas y es una escuela que por supuesto no extermina la fauna, sino que se convive con ella, pero ¿qué pasa en caso de mordeduras? ¿Cómo señalizar cuáles son las áreas a donde los niños es preferible que no se acerquen? En casos, por ejemplo, de costa, ¿no? ¿A dónde tenemos recipientes de agua? ¿Quién se debería encargar de estarlos vaciando por temas, por ejemplo, como el dengue, etcétera? Y por último, se da cuenta esta escuela que no tienen protocolos sobre qué hacer cuando no hay agua en la escuela y pues ahorita esto es de principal relevancia y nos comentan que además ya les ha sucedido, ¿no? Entonces es una vez identificado y mapeado, pues manos a la obra y a empezarle a dar palomita verde a cada uno conforme lo vayamos resolviendo. Esta otra escuela lo resolvió a través de un murali. Y acá quisiera destacar un par de cosas que pueden darles inspiración, pero por un lado incluso ponen como parte de sus protocolos de seguridad las entrevistas de primer ingreso a los estudiantes, porque en esas detectan situaciones como saber si hay alergias, saber si hay alguna problemática de salud particular o alguna emocional, ¿no? particular que uno tenga que estar atento. Y dentro de esa entrevista de primer ingreso nos comentan cómo hay protocolos para que el docente revise parte de esta información anualmente, que por supuesto será confidencial, pero para que sepa y conozca a su grupo desde el inicio, que si la confidencialidad no permite algo así, lo que habría que hacer es que el docente si tuviera alguna reunión con padres, ¿no? en donde pudiera compartirse este tipo de información. Por otro lado, me gustó mucho de este esquema y lo destaco, cómo mapearon todo lo referente a las instituciones de la normativa, que en este caso es el DIF, y cómo pasarían un caso que requiriera servicio psicológico y psiquiátrico,
cómo apoya el DIF a la seguridad escolar, cuáles son las autoridades competentes, o sea, ya lo empezaron a mapear todo, ¿no? En dónde están los centros de integración juvenil, cuáles son los centros de atención integral a adolescentes. Entonces, empezar a mapear todos estos apoyos institucionales que se tienen en la localidad, ¿no? Y si no se tienen, creo que es importante mapearlos y decir que no se tienen en la localidad, ¿no? Por otro lado, me gusta cómo destacan también las situaciones de vulnerabilidad. Conocen muy bien a su población y conocen muy bien cuáles serían como estas condiciones de riesgo más importantes para su población. Entonces, para algunos podrá ser que, no sé, hay venta de drogas cercana a la escuela. Para otros podrá ser que a lo mejor están al lado de una vía muy amplia donde podrían darse accidentes si no ponemos un buen protocolo para recoger a los estudiantes, etcétera. En algunos otros, por ejemplo, el incremento de situaciones de crimen alrededor de las escuelas, robos, etcétera. Entonces, ¿qué protocolos tenemos para dónde los niños dejan sus bicicletas, en dónde se estacionan, las bahías para recoger a los estudiantes, etcétera, etcétera? Y finalmente me gusta cómo en este mapa, que es muy amplio, tienen del lado derecho las comisiones de seguridad que están conformadas por el mismo staff. Entonces, no todos tenemos que hacer todo. Hay roles, hay brigadas, hay comisiones. Del mismo modo, podría haber una comisión encargada de la ruta escuela socioemocional. Es decir, todos estamos involucrados y todos tenemos un rol, pero hay una comisión de docentes que nos están recordando constantemente los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? En azul abajo a la derecha tienen todo el tema del acompañamiento al estudiante, que creo que es un tema que, si bien está un poco en la normatividad, no del todo presente, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo la orientación vocacional, las decisiones de transición escolar? ¿Qué protocolos tenemos para asegurarnos que todos nuestros estudiantes transitan exitosamente al siguiente nivel educativo? Eso es parte de la seguridad, eso es parte de crear ambientes consistentes y que tienen ciertas cosas que podemos prever, ¿no? Bueno, con esto hicimos entonces la recuperación, esperando que puedan inspirarse, pero ustedes generen el propio. Como pueden ver, pueden hacerlo con post-its, lo pueden hacer como ustedes deseen, lo pueden organizar. Para cerrar la ruta, te proponemos también una serie de recursos en donde puedes retomar algunas de las normatividades vigentes. Obviamente estos recursos están generalizados a nivel federal, pero es importante que explores e integres en tu propia ruta personal los recursos, es decir, los links, los videos que hablen de la normatividad vigente de tu localidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta parada.